Bien, buen día de nuevo. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar con el tema de análisis de Fourier y nos vamos a dedicar de lleno al mundo de Fourier. Eh, este es el capítulo 2 de un texto libre, que es el texto de procesamiento digital de señales de Shaun. Lo pueden bajar de internet porque pues por los años y demás es un texto que ya no tiene, mejor dicho, se vuelven libres después de un número de años. Entonces, de aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente, esta partecita de la respuesta en frecuencia. Es decir, quiero como mostrar por qué termina uno metido en el mundo de Fourier cuando está trabajando en el mundo de las señales y los sistemas. Entonces, dice aquí respuesta en frecuencia. Las autofunciones de un LSI o un LTI que pasan a través de un sistema, ¿cierto? Van a cambiar solo la amplitud compleja. Entonces lo que va a ocurrir es esto, que ustedes tienen un sistema que es este. Ese sistema tiene una respuesta al impulso, que ya conocemos cómo se calcula esa respuesta al impulso, y tienen la entrada X de N. Perdón. Entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente. Y sub n va a ser un autovalor, para los que ya vieron cuántica, de X de N. Profe, ¿y por qué un autovalor? Entonces, resulta que las señales, todas las señales en el mundo, se pueden escribir en términos de funciones seno y coseno, ¿cierto? Uno puede ver el mundo como un conjunto de vibraciones y de armónicos, y lo que uno hace es acotar las series de ese número de vibraciones que tiene. Me explico. Una serie de Fourier no es más que una representación de una señal utilizando funciones senos y cosenos. Entonces usted, entre más términos tenga de la serie de Fourier, más, eh, más, más cerca va a estar de poder, por ejemplo, lograr representar una señal cuadrada o cualquier otra señal. ¿Qué ocurre? Que como son funciones senos y cosenos, se pueden escribir en términos de exponenciales de Euler, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir, bueno, tengo una señal que es de esta forma, e a la j n omega. Profe, ¿cuántas señales hay de esta forma? Prácticamente todas. O sea, todas las señales se pueden representar como la suma de funciones seno y funciones coseno. Entonces, aquí el n va de menos infinito a infinito, y omega es una frecuencia angular constante. Listo. Entonces, veamos cómo es que ocurre esto. ¿Por qué es que yo puedo pasarme del mundo de la frecuencia, del mundo del tiempo al mundo de la frecuencia? Observen que en la clase pasada dijimos que la salida de un sistema no era más que la convolución de la operación de convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Si uno conoce la respuesta al impulso, entonces conoce prácticamente todo lo que hay en el sistema. Esto significa entonces que esta expresión pues nos va a dar la convolución. Todavía no entendemos mucho cómo es que se hace la convolución manualmente. Eso es parte de unos ejercicios que ustedes deberán estudiar para el quiz del día lunes. Es decir, a mano, ¿cómo es que yo calculo si tengo una respuesta al impulso y tengo
señal de entrada, cómo invierto esta señal de entrada y empiezo a hacer el cálculo de la convolución. Eso no lo he explicado, pero pues es una cosa realmente sencilla hacer esa suma. Les voy a mandar un ejemplito para que la tengan clara. Entonces, cuando tengo xn e a la j n omega k, claramente esto va a ser, esta función va a ser e a la j omega n menos k. Listo. Es decir, adelanto k veces esa función por propiedades de los exponenciales. Y aquí, entonces va a ocurrir una maravilla, que es la maravilla que quiero mostrar. Y es, ocultemos esto, y esta maravilla es la siguiente, pongamos esto aquí, y digamos que, borramos esto, y entonces observen que lo único que hice aquí fue escribir xn en términos de esta exponencial, e a la j n menos k. Listo. Entonces, este factor no depende de k. Este factor es un factor que solo depende de n y de omega. Y en esta sumatoria, la sumatoria no se hace sobre n, se hace sobre k. Lo que significa entonces que voy a tener este autovalor y esta autofunción aquí. H sub k e a la menos j k omega. Entonces, resulta que este señor lo vamos a denominar h de e a la j omega. Todo este señor. Y lo que vamos a tener aquí es que esta suma de convolución se me convirtió, o esta convolución se me acaba de convertir en una autofunción con un autovalor. Listo. Un poquito de mecánica cuántica, no sé si lo han visto el curso. Entonces aquí ocurre esto. Este autovalor lo vamos a llamar HD a la J omega, es un autovalor complejo y va a tener unas propiedades que son interesantes. La primera es que va a tener una parte real y una parte imaginaria. La segunda es que HD a la J omega se puede escribir en términos de la magnitud y la fase. Listo. Eso lo podemos ver borrando aquí y mostrando, bueno, ya encontramos ese autovalor, tiene unas características, vive en el mundo de los complejos, se puede escribir en términos de la magnitud y la fase, y entonces ya nos estamos pasando a un dominio que es un dominio complejo. Y ahí hay una cosa interesante. Yo en la clase pasada les decía que el mundo de las señales, aquí el mundo de las señales, se puede ver en el dominio del tiempo, ¿cierto? Si las señales son discretas, todo esto pertenece a un conjunto que es el conjunto Z, ¿cierto? Porque son discretas. Si las señales son continuas, entonces todo esto va a pertenecer al dominio de los reales. Listo, todo esto. Pero les dije que hay un homomorfismo que hace que uno pueda trasladar esto a el dominio de la frecuencia. Entonces aquí uno va a tener, voy a cambiar de color que me gusta aclarar bien esto, uno va a tener este mundo aquí, las señales en este mundo, tal cual las ve el Fourier, como lo llamamos, y entonces aquí
están las mismas señales exactamente representadas, ¿cierto? En el dominio de la frecuencia, y esto va a pertenecer al mundo de los complejos. Listo, ese es el mundo en el que viven esas señales en ese lado. Y claramente, pues yo puedo en cualquier momento pasarme de este mundo a este otro mundo. Entonces, las señales se pueden ver en el dominio del tiempo, si son discretas pertenecen a Z, si son continuas pertenecen a los reales, pero se pueden ver en el dominio de la frecuencia, y en el dominio de la frecuencia esto va a pertenecer a los complejos. Entonces, por esa razón es que aquí nos movemos a representar el autovalor en términos de la magnitud y la fase, o a representar la componente real y la componente imaginaria de ese número real. Observen que la entrada que tuvimos fue E a la J omega. Listo. N omega. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o están entendiendo bien la estructura de la parte teórica? ¿Vamos bien? Bien, borramos esto y sigamos con un poquito de esto aquí. Eh, eh, Hay un par de ecuaciones que ustedes pueden mirar y es, bueno, profesor, ¿y cómo calculo la magnitud de esto? Pues es sencillamente el h de a la j omega por el conjugado de h de e a la j omega. Y también voy a tener una fase que se llama una fase phi sub h, que es tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Con eso hay que tener mucho cuidado porque uno no sabe si eso está bien o mal definido dentro de un dominio que uno quiere hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es una forma de ver ese problema. Esta es una forma de verlo. Simplemente, profesor, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, que cualquier señal se puede representar como una serie de Fourier, una suma de senos y cosenos, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Como se puede representar de esa manera, esos senos y cosenos los puedo escribir usando el número de Euler, E a la J n omega. Entonces voy a suponer que entra una señal acá, ¿sí? Que es una señal en este dominio E a la Jn omega, omega constante, y encuentro entonces esta expresión. Ok, la forma como lo hacen aquí a mí me llama la atención. Pocos libros muestran esto de esta manera, pero ya me voy a pasar a lo que queremos hacer como núcleo de esta clase. Y ese núcleo está aquí. Bien. Vamos a presentar aquí, voy a mirar en el curso donde encuentran el material con el que vamos a trabajar. Entonces, hay un enlace, aquí está semana 2, dominio de la frecuencia. Aquí nos vamos a quedar muchas semanas trabajando y vamos a hacer cosas muy... Ustedes no se imaginan las cosas que uno puede hacer en este dominio, algo que no hemos hecho todavía en un curso de señales, lo vamos a hacer en este curso. Entonces aquí hay un enlace que es este, elboro.ac.uk. Por favor, entren a este enlace y ahí es donde está la esencia de lo que vamos a mirar en la clase de hoy. Listo, en esa parte. Entonces, voy a abrir el enlace, voy a presentar ese enlace. Es este, sí, es ese, de maravilla. Este es un libro de trabajo o un texto de trabajo perdónenme que pase esto tan rápido,
de transformadas de Fourier, ¿cierto? Entonces, aquí vamos, en esta y en la próxima clase nos vamos a dedicar a las transformadas de Fourier porque queremos aprender muy bien cómo es que funcionan. Luego nos dedicamos a la interpretación, vamos a ir al mundo de las imágenes y vamos a empezar a interpretar qué es lo que obtenemos con las transformadas de Fourier y por qué son tan importantes en el mundo de las señales modernas, en la inteligencia artificial moderna y en todo lo que hacemos con señales. Entonces, un par de clases que no nos van a caer nada mal, donde vamos a tener un conjunto de ejercicios que vamos a ir mirando. Ok, entonces dice, bueno, en este workbook usted aprenderá acerca de las transformadas de Fourier, las cuales tienen muchas aplicaciones en ingeniería y ciencia. Aprenderá cómo encontrar transformadas de Fourier de algunas funciones estándar y algunas propiedades de la transformada de Fourier. También aprenderá a invertir la transformada de Fourier, cómo hallar las transformadas inversas directamente y usando una tabla de transformadas. Finalmente, usted comprenderá algo sobre pares de transformadas de Fourier. Entonces, empecemos con esta parte. Listo. Listo. Digamos que las transformadas se han usado en matemáticas aplicadas para resolver ecuaciones diferenciales, especialmente ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones integrales. Listo. Hay tres transformadas de Fourier: la transformada en términos de funciones seno, la transformada en función de coseno, y la forma compleja, que es la forma como en el mundo académico decimos que, o llamamos a la transformada de Fourier. Listo. La última de esas transformadas es la que tiene muchas aplicaciones en ciencia, ingeniería, en óptica, en química, en resonancia nuclear magnética, en computación cuántica, en cristalografía, en comunicaciones electrónicas, y observen la parte final, en teoría de sistemas LTI. Listo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar en detalle las transformadas de Fourier, gastarnos un par de semanas para ya tener una habilidad grande que nos permita ya no pensar en términos de dominio del tiempo, sino en términos del dominio de Fourier, como si fuéramos ese marciano que llamamos Fourian, que, que va haciendo este tipo de trabajos. Listo. ¿Cuáles son los prerequisitos? Hay que estar un poco familiarizado con las series de Fourier, en particular con la forma compleja de las series de Fourier. Listo. Y lo que espera uno de estudiantes como ustedes es que aprendan a calcular transformadas de Fourier simples. Listo. Entiendan cómo es la transformada de Fourier de una señal, dependiendo de esa señal, si esa señal es par o impar o ambas. Listo. En la clase 1 les mostré que las señales se podían escribir como su parte par más su parte impar. Listo. Y que eso pues era importante en el mundo de las señales en el dominio del tiempo. Sigamos con esto, porque es el alimento que nos daremos en estas 2 semanas que siguen. Bueno, hay 2 cosas importantes que quiero aquí mostrar. La primera es que las series de Fourier, ¿cierto?, en general se utilizan para funciones periódicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una transformada de Fourier y una serie de Fourier? Es justamente que la serie de Fourier tiene sus usos principales son en funciones periódicas. Pero resulta que las señales que nosotros tenemos no necesariamente
son periódicas, pueden ser de cualquier tipo. Ya les mostré el número de señales caóticas que tenemos en este universo, lo discutimos en la clase pasada, y aquí pues estamos aprendiendo a modelar sistemas LTI porque a partir de ellos podemos hacer el resto de lo que necesitamos. Listo. Entonces, ¿por qué se llama la transformada de Fourier? Porque permite una representación alternativa de funciones que son no periódicas. Claro, de maravilla. Si la transformada no permitiese esto, con seguridad no sería muy útil para lo que nosotros queremos en el mundo de las señales. Listo. Vamos primero a derivar la transformada de Fourier en su forma compleja exponencial a partir de las series de Fourier, y entonces vamos a estudiar las propiedades que tiene esa transformada de Fourier. Ok, me gusta mucho este manual, es una cosa muy hermosa, ¿sí? Está muy bien hecho, entonces por eso pues decidí adoptarlo en nuestro curso de análisis de señales. ¿Ok? Bueno, esta es una derivación informal, realmente no tiene una gran rigurosidad matemática, pero para los fines del curso nuestro, pues no estamos en un curso de análisis de Fourier, como lo haría, por ejemplo, la excelente escuela de matemáticas que nosotros tenemos, donde hay unos profesores que son brillantísimos. Entonces nosotros, pues como físicos, vamos a retomar lo que ustedes vieron en matemáticas especiales y vamos a ir haciendo esto. Entonces tenemos una función f de t que tiene un periodo t, listo, la cual vamos a poder escribir como f subperiodo de t, listo, como para hacer énfasis. ¿Listo? Entonces, como es periódica y tiene un periodo t, Fourier, en su trabajo doctoral y en su teoría del calor y en nuevas aplicaciones que tuvo, él dijo, no, venga, nosotros si tenemos una función periódica la podemos escribir de esta manera como una serie de Fourier. Profe, esa no es la forma que yo conozco de la serie de Fourier. Sí es la forma, solo que en la mayoría de los textos te presentan esto como o funciones seno o funciones coseno que luego te toca transformar. Pero aquí lo importante es esto. Omega sub 0 es constante en esta serie de Fourier porque es 2pi sobre el periodo y el periodo no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es una señal que está formada por un conjunto de armónicos, ¿cierto? Los famosos armónicos que se conocen desde la época de Pitágoras, que fue un hombre con una vida tan hermosa, pero tan difícil de luchar contra la ignorancia. Vale la pena que lean una biografía. Pero entonces aquí tenemos que los armónicos son n igual 0, más o menos 1, más o menos 2, y esos armónicos están presentes en la serie, de manera tal que lo que uno tiene es que n omega sub 0 menos n menos 1 omega sub 0 es lo mismo, 2pi sobre el periodo. Aquí lo que quiero decir es que la función es completamente periódica. Ok. Observen que si t se incrementa, entonces la frecuencia de separación se vuelve más pequeña, ¿cierto? Entonces hay como algo aquí curioso, ¿cierto? Hay algo, vengan, que vale la pena para poder interpretar bien esto. Entonces, vamos a poner dos señales en el dominio del tiempo. Tengo que escribir esto así, como bolígrafo. Vamos a escribir dos señales, ¿cierto? Esta y esta otra. Vamos a ponerlas de un color diferente.
digamos, usaremos el verde, verde me gusta. Entonces aquí tengo esta señal que va a tener este periodo, que va a tener este periodo y que va a tener... Y así sucesivamente ya va en el dominio del tiempo, muy hermosa, va haciendo todo lo que quiere, ¿cierto? Entonces observen que aquí está el periodo T de esta señal, ¿cierto? Ese es el periodo, lo podemos encontrar sin mayores problemas. Pero aquí tengo esta señal. Tengo esta señal. Bueno, me disculpan que me tuerza ahí de la parte de mi eje rojo, eso ustedes para efectos de la clase tienen una imagen, ahí me equivoqué un poquito más, pero bueno, aquí el lío es que T empieza acá, entonces va a ir hasta acá, entonces este es un T' mucho más pequeño que T, ¿cierto? T'. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces hay una relación entre T y omega muy curiosa, y es que omega es 2pi sobre el periodo. Si T se vuelve muy pequeñito, esto se vuelve muy pequeño, entonces, ¿qué le va a pasar a omega? ¿Quién me dice? Manuel, dígame qué le pasa a omega si T se vuelve muy pequeño. ¿Cómo, profe? No escuché el último. ¿Qué le pasa a omega en esa expresión si T se vuelve muy pequeño? Aumenta, profe. Aumenta. Listo. Y si T tiende a infinito, ¿qué pasa con omega? Se volviendo más chiquito, profe. Exacto. Listo. Entonces, justamente es lo que dice en este párrafo, ¿cierto? Si T tiende a infinito, listo. Por ejemplo, cuando es una función no periódica, T tiende a infinito. Entonces, delta de omega tiende a cero y entonces, pues vamos a tener que, eh, que si T es muy grande, delta de omega tiende a cero, si T es muy pequeño, delta de omega tiende a ser muy grande. Esa relación es importante dentro de este mundo que estamos discutiendo. Entonces, veamos la ecuación 2 antes de descansar. Veamos esto en más detalles. Hay un manualcito que se llama HLM23, este es el 24, que son las series de Fourier, pero aquí fundamentalmente hay que recordar, profe, ¿cómo calculo los coeficientes que son realmente la parte importante aquí? ¿Cierto? Los coeficientes son los pesos y los pesos son los que, carajo, son muy importantes estos C sub n. Entonces, ¿cómo los encuentro? Fourier, que pues un genio de las matemáticas, se dio cuenta que lo que había que hacer era toda una operación aquí con f de t y que para poder cancelar esto necesitaba un e a la menos i n omega sub 0 t y que entonces podía, en lugar de hacer una sumatoria, podía integrar. Es la forma como más simple de explicar el asunto. Entonces, se hace esa operación, ¿cierto? Se hace esa operación y lo que uno encuentra es esto. Venga, los C sub n van a ser iguales a 1 sobre el periodo por la integral de menos t medios a t medios de la función f de t. Y aquí es importante que tengo que tener la función porque si no, no puedo hacer esto. Esto es de lado y lado, e a la menos in omega sub 0 t por dt. ¿Listo? Entonces aquí lo que se hace es que se pone 1 sobre t como omega sub 0 sobre 2pi y se sustituye 2 en 1. ¿Qué es 2 en 1? Pues esta ecuación la ponemos en 1
Y lo que obtenemos es la suma desde n igual menos infinito hasta infinito de toda esta expresión, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Si t tiende a infinito, nosotros podemos poner omega sub 0 como un delta de omega y reemplazar la suma sobre los valores discretos, o sea, la sumatoria por una integral. Al reemplazar, entonces lo que hacemos es esto. F de t es la integral entre menos infinito e infinito de toda esta expresión. Toda esta expresión. Listo. Y entonces aquí hay dos integrales, una que depende de t, perdón, de omega, que podemos escribir como f de omega. Listo. Y entonces, al resumir un poquito esto, antes de irnos al pomodoro, lo que vamos a tener es este asunto. Observen que aquí acabamos de encontrar lo que se llama la transformada de Fourier a partir de la serie de Fourier sin hacer pues un análisis así gigantesco. Y es que, ¿cómo así, profe? Esto es e a la i omega t de omega. Se sigue conservando e a la i omega t de omega. Pero ¿cuál es f de omega? Es toda esta expresión que voy a poner aquí en rojo. Esto es f de omega. Entonces observen la dualidad aquí entre los dos conjuntos. El conjunto que les dibujé en el dominio del tiempo, que pertenece a Z y a los reales, y el conjunto que pertenece a los complejos que les dibujé en términos del dominio de la frecuencia. Y es, si quieres pasar una señal que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, lo que tienes que hacer es 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de f de omega, e a la i omega t de omega. Esto ya lo sabía nuestro amigo Fourier hace más o menos 2 siglos, ¿cierto? Y bueno, esto se ha desarrollado de manera muy importante por consecuencias que va a traer a futuro en este curso. Ok, son las 8:35, descansamos hasta las 8:45, 10 minutos en modo difuso y regresamos a la página 4 de este workbook, de este libro de trabajo que vamos a hacer. Listo, nos vemos entonces en 10 minutos, ¿ok?
Bien, me cogió el día, muchachos. Me entretuve haciendo un café. Y bueno, sigamos. Estamos, Manuel, Luis, Daniel. Sí, profe. Luis está. Sí, profe. Daniel. Daniel Enrique. Se conectó, pero no está el hombrecito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos entonces. A ver, pongamos por aquí a Daniel Enrique en un listado importante. Daniel Enrique Redondo. Ok, sigamos entonces con este asunto. Borramos. Ahora sí vamos a avanzar rápido, vamos a darle duro porque necesitamos llegar donde queremos. Entonces, aquí lo que ocurre entonces es que la ecuación 4, ¿cierto? F de omega e a la I omega t de omega, listo. Envuelve todas las frecuencias de omega que se pueden considerar como equivalentes a la representación de una función en términos de Fourier no periódica. Listo. Entonces, 5 ya lo vimos, f de omega. Esto es la integral entre menos infinito de f de t a la menos i omega t. Entonces, la dualidad entre f de omega y f de t está clara entre la ecuación 4 y 5. Si vas al dominio del tiempo, tienes que hacer la ecuación 4. Si vas al dominio de la frecuencia, tienes que hacer la ecuación 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? F de omega lo vamos a llamar la transformada de Fourier de f de t. Y 5, que es la ecuación que aparece aquí, esta 5, va a ser nuestra ultrapoderosa amiga en el mundo de las señales y los sistemas, en el mundo del procesamiento de imágenes y en todo el mundo de pues, las aplicaciones que uno tiene que hacer ahí, hasta la computación cuántica, cuando uno utiliza algoritmos como el algoritmo de Shor, tiene que calcular la transformada de Fourier cuántica. Ok, la forma en que se escribe esto es que f de omega es igual a la transformada de Fourier de f de t. Listo. Y la ecuación 4 lo que nos habilita es para escribir f de t en términos de f de omega. Y aquí está la inversa. F de t es f a la menos 1 de omega. Listo. En el mundo de Fourier o de Fourier del personaje que nos inventamos, es importante entonces entender que él ve en este dominio y que si tuviese unas gafas y quisiera pasar de dominio, tendría que hacer esta parte. Listo. El factor 1 sobre 2pi en 4 y 5 puede considerarse un factor de alguna manera arbitrario. No estamos haciendo un análisis detallado de la transformada de Fourier. Entonces, pues aquí lo que hacemos es lo siguiente. Se escribe de una manera más simétrica la transformada. Más simétrica es de la siguiente forma. Miren, borro esto y entonces, esto ya lo conocemos. El 1 sobre 2pi fue el factor que heredamos desde allá, desde las series de Fourier. Listo. Como 4 se puede escribir de esta manera, ya vimos. Listo. Entonces, decimos que hay una forma más simétrica de escribir f de omega, de escribir esta relación, y es usando 1 sobre raíz de 2pi. Listo. Hay muchas formas, pero esta forma es la adoptada casi que de facto
cuando se trabaja con transformadas de Fourier. 1 sobre raíz de 2pi, la integral entre menos infinito e infinito de la función en el dominio del tiempo multiplicada por e a la menos i omega t de t. Y la inversa, pues se multiplica por e a la i omega t. Aquí un curso rápido, un repaso rápido de especiales, creo que es importante. Entonces vamos a decir, el uno es el dominio de la frecuencia, el otro es el dominio del tiempo. Listo. Realmente la transformación matemática es ir de un lado al otro, pasar de un conjunto a otro, por eso es un isomorfismo. Listo. En muchas aplicaciones de la transformada de Fourier, la interpretación tiempo-frecuencia es no relevante. Profe, ¿dónde? En computación cuántica. Por ejemplo, en computación cuántica eso no es relevante. No hablamos de una transformada de Fourier en términos de tiempo-frecuencia, sino que hablamos de que hay que hacer una transformada de Fourier. Una transformada de Fourier cuántica, y por ejemplo hay circuitos que permiten hacer eso para poder quebrar las claves de acuerdo al algoritmo de Peter Shor. Eso pues quien quiera ver cuántica va a entender esa parte, pero en el mundo del procesamiento de señales sí, se habla de dominio de tiempo, dominio de frecuencia, pero no es una cosa relevante como tal. Bueno, observen que en este texto se utiliza f de omega, g de omega, ¿cierto? Como una notación importante para comprender o dar a entender lo que es la transformada y no dar lugar a dudas de lo que es esa transformada de Fourier. Ok, listo. Vamos a usar 5, que es la ecuación importante para encontrar la transformada de algunas funciones. Entonces empecemos con esto. Esto de aquí en adelante van a ser ejemplos que son los ejemplos que ustedes deben entender y son los ejemplos que deben calcular para el día lunes, que van a tener un quiz de este tema. Entonces vamos a tener una función exponencial decreciente, ¿cierto? Esta función empieza aquí y esto empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y esta función está definida como 0 para t menor que 0 y como e a la menos alfa t para t mayor que 0. Alfa es una constante positiva porque pues si fuera negativa sería creciente la bendita exponencial. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, tratemos de entender la solución que nos propone la ecuación 5, como para que nos quede claro esto. Entonces 5 dice, venga, usted tiene que encontrar f de omega, ¿cierto? Vamos a empezar a encontrar transformadas de Fourier, que es el tema que nos ocupa en esta clase. Entonces, vamos a encontrar cuál es la transformada de Fourier. Esa señal en el dominio del tiempo es una exponencial decreciente, pero en el dominio de la frecuencia, ¿qué será? Entonces reemplazamos f de t, ¿cierto? F de t. Ahora, la integral va de 0 hasta infinito porque pues de ahí en adelante eso vale 0 hacia el eje negativo. Bien, aquí entonces nos queda una integral de dos exponenciales, e a la menos alfa t, e a la menos i omega t, lo cual uno puede organizar como esto, e a la menos alfa más i omega t de t. Listo. Uno recuerda de cálculo integral que la integral de e a la u por du pues es igual a e a la u sobre el bendito u que uno tiene, ¿cierto? Entonces, esta integral es muy fácil, es e a la menos alfa más i omega t
por menos alfa más i omega. Este era el u que habíamos tomado, ¿cierto? Entonces, para que nos diera e a la u de u, entonces da 1 sobre u, e a la u. Es así de simple, integrar exponenciales aquí. Y esto nos va a dar, al hacerlo entre infinito, observen que t aquí, t, ¿cierto? Esto tiende a infinito, ¿cierto? Toda esta cantidad, y va a ocurrir que esto nos va a dar aquí un término. Ustedes pueden evaluar este término para que se acuerden un poquito de cálculo integral. Esto les va a dar 1. Ustedes hacen la integral entre 0 e infinito, se va a ir a infinito, pero en 0, e a la 0 es 1, maravilloso, ¿cierto? Entonces me queda, como es un menos ahí, pues entonces ya organizo la expresión y me queda esta expresión. Esto es 1 sobre alfa más i omega. Como e a la menos alfa t tiende a 0, cuando t tiende a infinito, pues esto es válido, ¿sí? Para alfas mayores que ceros, tal cual. Entonces, calculamos la primera muy facilito. Esto es una integral directa. En general no son directas. En Machine Learning, procesamiento de señales, redes neuronales convolutivas, esto es muy diferente, pero el principio, pues, el principio es claramente el mismo. Sigamos. Entonces, aquí hay un punto clave. Observen que si ustedes calculan f de e a la menos alfa t por u de t, ¿cierto? Esto va a dar 1 alfa más i omega. Profe, ¿en qué cambió? Hay que notar que esta es una función real que tiene una transformada de Fourier compleja. Listo. Y hay que notar que aquí estoy hablando de una función que es la función paso. Yo se las enseñé. 0 para t menor que 0, 1 para esto. Entonces aquí esta función es la función paso, u de t, era una de las funciones fundamentales que vimos en una de nuestras clases pasadas. Aquí t, está todo esto u de t. Entonces, observen que uno puede escribir f de t como e a la menos alfa t, u de t. Y observen el punto clave 1, que va a ser como lo importante para ir haciendo este workbook. Es que aquí uno podría empezar a escribir la transformada de Fourier, por ejemplo, de e a la menos t u de t. Alfa vale 1. E a la menos 3t u de t, o e a la menos t medios u de t. Con este cálculo que hicimos al inicio, este calculito, listo. Con este cálculo que hicimos aquí, 1 sobre alfa más i omega, ¿sí? Entonces, ya podemos calcular una cantidad de funciones exponenciales decrecientes multiplicadas por u de t, por la función paso. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Entender esto. Bueno, hice la expresión anterior, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo hago cuando tengo e a la menos t, e a la menos 3t y e a la menos t medios? Y aquí pues van a estar las respuestas, pero la idea es que usted lo haga manualmente. Si alfa es 1, eso va a dar 1 sobre 1 más i omega. Si alfa es 3, eso va a dar 1 sobre 3 más i omega. Y si alfa es un medio, pues eso va a dar 1 sobre un medio más i omega. Reemplazas el alfa. Es decir, que este ejercicio era una cosa muy elemental de reemplazar el valor de alfa.
Profe, así son todos. Ojalá fuera así, hombre, muchachos. Ojalá fuera de esa manera. Vamos para la página 7. ¿Entendieron eso o no, muchachos? Cuéntenme. Jóvenes. Manuel, Sí, ¿entendido? sí, profe. Ok, Luis Fernando. Sí, profe. Ok, Daniel, perfecto. Sí, profe. Ok, Benjamín también lo está entendiendo. Todo bien, todo correcto. Todo correcto, me alegra esa noticia, compañero. Ahora vamos a encontrar, ustedes me dirán, profe, esta clase y las una o dos que siguen, ¿por qué hoy nos vamos a mover en Fourier? Porque cuando lleguemos a señales de dos dimensiones, a unos módulos que hicimos con el profesor Aristizábal, ya la deben tener clara. Clara es nítida, como dicen los comentaristas de fútbol. Esa palabra me gusta, tenerlo nítido. Esa palabra es una palabra bonita. Entonces, observen, vamos a tener una función rectangular, un rectangulito que va entre menos a, vale 1 y a. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la ecuación 5, ¿cierto? Escribir y calcular la transformada. ¿Ok? Entonces, por eso esto se llama un workbook. A mí me gustan mucho los workbooks porque aquí lo que debes hacer es lo siguiente. Bueno, f de t vale 1. F de t vale 1. ¿Sí? Entre menos a y a. Ese es el dominio y el rango. Y entonces, esta transformada de Fourier va a dar la integral entre menos a y a de e a la menos i omega t. Listo. Ahora, si uno evalúa la integral, esta integral pues es muy facilita. Este modulito está hecho como para muchachos de bachillerato, pero bueno, no, tampoco, porque los jóvenes de bachillerato no ven números complejos. Pero aquí lo que hay que evaluar es e a la menos i omega t sobre menos i omega entre menos a, y esto te va a dar e a la menos i omega a menos e a la i omega a sobre menos i omega a. Uno organiza esto en términos de funciones de seno y coseno. Listo. Y esto le va a dar 2i seno de i sobre i omega. Y observen una cosa, uno esperaría que la transformada de Fourier estuviera viviendo en el número de los en el mundo de los complejos. Y no, esta expresión que yo muestro aquí es completamente real. Esta expresión, o sea, la transformada de esta función es completamente real. ¿Listo? Omega es real, A es real, ¿cierto? Entre menos 1 y 1 va a valer esto. Ahí hay una cosa interesante. Esta función es una función bien curiosa, la vamos a ver luego, y así van a ir apareciendo funciones curiosas a lo largo del curso de análisis de señales, que es un curso avanzado de nuestra carrera, y es avanzado porque los prepara para un mundo genial, un mundo donde ustedes ya son prácticamente ingenieros. ¿Listo? Ok, sigamos con esto. Borro esto y sigamos con Fourier en nuestra página 8. Listo. Les decía que esa función era una función importante y esa función tiene que ver con el teorema del muestreo de Nyquist y Shannon. Y bueno, no estamos en eso, pero cuando uno tiene una función de la forma seno de x sobre x, esto se llama la función sinc. ¿Listo? Función sinc. Y va a ocupar un lugar muy importante en el mundo de las señales. En la mayoría de libros de análisis de señales antiguos,
Se hacía mucho énfasis en ella y todavía se hace mucho énfasis en ella. Listo. Miren que uno puede escribir un pulso, la transformada de Fourier de un pulso rectangular como hacer una multiplicación de arriba abajo, 2a seno de omega a sobre omega a, y entonces uno puede encontrar este valor como 2a por sinc de omega a, porque lo que necesitamos es omega a abajo. X es omega a, X es omega a para poder llegar a esta expresión que tengo a este lado. Listo. Entonces, usando el resultado 6 y 4, uno tiene la representación, la integral de Fourier de un pulso rectangular. Observen esto. Listo. P de t es 1 sobre 2pi. Esta integral como tal. Listo. Eso va a corresponder a la representación en serie de Fourier de una función periódica. Listo. Entonces, claro, el pulso puede ser periódico y va cambiando a medida que ponemos el 2A, repetimos eso, empezamos a repetir el pulso. Aquí lo que hicimos fue empezar a repetir el pulso para poder encontrar esa expresión que tengo ahí. Ok, esto se entiende muy, muy lindo. Punto clave 2. La transformada de Fourier de un pulso rectangular está dada por 2a, la función sinc de omega a. ¿Listo? Ok. Eso es importante para los calculitos que se hacen luego. Y entonces aquí aparece una cosa muy linda. Ustedes pueden leer esta parte, pero si A es igual a 1, entonces P de 1 va a ser 2 seno de omega sobre omega. Si omega tiende a 0, entonces 2 seno de omega sobre omega tiende a 2. Y la función es una función 2 seno de omega sobre omega, es impar, ¿cierto? Y puede ser el producto de dos funciones pares, 2 seno de omega y 1 sobre omega. Entonces aquí lo importante es esto. Es un dibujito. Profe, arrancamos de una función f de t, que es un pulso rectangular, ¿cierto? Un pulso rectangular. Entre menos a y a y de altura 1. Listo. Pusimos a igual a 1, o sea que esto va a ser 1, esto va a ser menos 1, y este pulsito aquí va a ser 1. Esto es el dominio del tiempo, y la transformada de Fourier de este señor va a ser la función sinc. Y observen que lo que uno ve aquí es entre menos pi y pi, prácticamente un lóbulo central que se va hasta 2, porque eso va a tender a 2, y de ahí en adelante vamos a ver que esto se dispersa en el dominio de las omegas. ¿Listo? Y este es el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Interesante, importante y hermoso. Muy hermoso empezar a comprender y a tener cómo es que Fourier ve el mundo. Fourier ve el mundo, para él, una señal, un pulso entre menos 1 y 1 y altura 1 es un sinc. Y Fourier no va a ver esto no lo va a ver Fourier, él va a ver esto. ¿Listo? Raro, ¿no? Raro que tengamos la imaginación y la conciencia de poder imaginarnos cómo es que vería Fourier este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Ahora vamos a complicar la cosa. Obtener la transformada de Fourier de una función exponencial que tiene
dos lados. Ah, no, profe, eso está fácil. Eso está fácil. ¿Por qué? Porque ya conozco un lado. Ya sé cuál es la transformada de Fourier de un lado. Pero me falta conocer. Esta la conozco. Esta sé cuál es su transformada de Fourier. Fue la primera que hicimos en el librito. Y es una maravilla esta transformada de Fourier. ¿Cierto? No la hemos graficado, ¿no? No sabemos todavía eso. Pero nos falta esta que va creciendo de aquí hacia arriba. Esta va creciendo de aquí hacia arriba, ¿cierto? Hasta llegar a 1. ¿Ok? Esa es una tareita. Esto posiblemente sea, por ejemplo, su quiz. ¿Cómo calcular esto? Haga esto, haga la transformada de Fourier de esto, a ver si estamos entendiendo cómo es que nos vamos a mover en el mundo de las señales. Ustedes saben que los quizzes son impajaritables, son imperdonables y que su profesor tiene fama de hacer quizzes cada semana para que ustedes estén estudiando y alcancen un nivel alto en un curso de estos. Bueno, es fácil verlo. Ustedes deben separar esto entre menos infinito y cero, cero e infinito. ¿Listo? Entre menos infinito y cero va a ser e a la alfa t a la menos i omega t de t. Entre 0 e infinito, pues va a ser este valor. Borremos esto. ¿Cierto? Esto va a ser una integral. Esto va a ser otra integral para calcular la transformada de Fourier. Esto es f de t. Esto es f de t. Prima, f de t prima. Calculamos entre menos infinito y 0, entre 0 e infinito. Y pues es un exponencial e a la u. Du es 1 sobre u, entonces lo que tenemos que hacer es esta parte de álgebra, e a la alfa menos i omega t entre menos infinito y 0, y esta otra parte de álgebra. Esto nos va a dar esta cantidad y va a dar 2 alfa, alfa 2 más omega 2. Ah, profe, alfa vale 1000. Entonces calculemos la transformada de Fourier, o 100, alfa vale 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la transformada de Fourier de e a la menos 100t o e a la 100t en ese dominio? Ya la sabemos, es facilita, es sencilla, no tiene mayores problemas. ¿Listo? Entonces, ya pueden, con ayuda de la página 9, pues, y de lo que acabamos de ver, entender qué es lo que estamos haciendo. Ok, son las 9:17, descansen hasta las 9:25, retomamos a las 9:25 hasta las 9:40 y ya terminamos la clase de hoy. A mí me gusta hacer 3 pomodoros porque sé que pues, el cerebro más de 25 minutos no le presta atención a nada. ¿Listo? Entonces, descansemos hasta las 26 porque ya son las 18 y hacemos los últimos 14, 15 minutos de clase. ¿Estamos?
Jóvenes, sigamos. Otra vez me pasé 2 minutos, ¿no? Este profesor es un caramelo. Me puse a hacer un correo y me distraje. Bueno, sigamos entonces con la transformada de Fourier. Vamos a mirar como estos últimos elementos para esta clase. Debemos notar que en el caso de un pulso rectangular, nosotros vamos siempre a tener una función impar, ¿cierto? Y entonces la transformada de Fourier es completamente real. ¿Listo? Bueno, eso lo pueden mirar ustedes ahí en las notas, lo estudian porque es importante a la hora de comprender qué pasa cuando una función es par, qué pasa cuando una función es impar. ¿Listo? Aquí pueden notar un poco cómo aparece, aparece un cambio de signo o cambia un signo en el denominador de las expresiones. Seguimos con las propiedades básicas de la transformada de Fourier, porque será nuestro caballito de batalla en el curso. Partamos de las definiciones. La definición número 5, que es una definición muy importante, esta definición, que es la que nos permite pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, en el caso pues de señales. Ahora, si uno escribe e a la menos i omega t como coseno t menos i seno de omega t, la fórmula considerada por los matemáticos una, o probablemente la más hermosa de la matemática actual, la relación de Euler, entonces se puede expandir esa transformada de Fourier en términos de cosenos que me van a dar la parte real y de i senos que me van a dar la parte imaginaria. ¿Listo? Bueno, pero, profe, ¿cómo así que ambas integrales son reales si aquí aparece un bendito imaginario? ¿Listo? Aquí se está asumiendo que f de t es real. ¿Listo? Si f de t es real, entonces las integrales, estas integrales son reales. No, esto que hay aquí ya es la parte imaginaria, pero la integral en sí, lo que hay dentro de la integral es completamente real. ¿Listo? Entonces podemos dividir la transformada de Fourier en una parte imaginaria y una parte real. Pongamos el color rojo que me gusta. Entonces, la parte real de la transformada de Fourier va a estar dada por su componente coseno. Una función par, ¿no? Y la parte imaginaria va a estar dada por su componente seno multiplicada por f de t. Una función impar. Aquí, cuando uno en bachillerato o en la universidad le enseñan par, impar, no es tan importante porque uno como que no le presta mucha atención a ese asunto, aunque el análisis, en análisis general, saber si una función es par o impar ahorra demasiados cálculos cuando la estás integrando, ¿cierto? Porque ya sabes, la integral te va a dar 0 si eso es par, o la parte te da 0, pues porque estás sobre un periodo completo y no vas a tener ningún problema. Entonces, bueno, eso es más de análisis matemático, de cálculo integral, pero aquí pues lo vamos a aplicar en lo que queremos. Entonces, aquí hay una tareita, una tarea de esas que pone el manual, por eso es que me gusta el manual, por eso es que me parece lindo que lo hagan, porque en el curso de servidores hay un manual de Cisco de hacer redes, y siempre lo pongo. En el curso de análisis de señales, en general, me gusta que hagan esto. Entonces, tenemos dos funciones, h de t, g de t, una par, otra impar, ¿cierto? Entonces, aquí uno puede tomar h de t y decir, no, esto es 2 veces la integral de 0 a de h de t, ¿cierto? Entonces, observen que la integral entre menos a y a de g de t es igual a 0, ¿sí? Par.
y se deduce que la parte real de se pueden deducir propiedades de la parte real de f de omega y la parte imaginaria de f de omega, ¿cierto? Entonces, aquí hay que resolver esto. ¿Cómo resolvemos esta parte? Bien, ustedes lo miran ahí está la solución, pero la idea es que usted diga, ve, sí, lo entendí, sí estoy entendiendo qué es lo que pasa con la parte par, con la parte impar. Aquí hay una solución, listo, que está dada por esto. Ok. Bueno, en esta página 11 deben hacer este tipo de tareas, mirarla, mirar esto de, ¿qué pasa con la transformada cuando es par, cuando es impar? Y aquí tenemos el key point number 3, que dice, bueno, si esto es real and even, entonces esto va a ser real and even. Si esto es real and odd, esto va a ser purely imaginary and odd. Si es neither even nor odd, entonces van a ser complejas, ¿cierto? Esto es importante que lo entiendan. Importante porque entonces, ya mirando uno una señal, es capaz de decir cómo va a ser su transformada de Fourier. De qué manera o cómo se va a comportar esa transformada de Fourier. Listo. Forma polar de la transformada de Fourier. Entonces, vimos que f de t es igual a e a la menos alfa t u de t. Va a tener un valor f de omega o una transformada de Fourier 1 sobre alfa más i omega. Lo que me están diciendo es, encuentre la parte imaginaria y real de f de omega. ¿Cierto? Y está fácil la cosa. F de omega se puede escribir como 1 alfa más i omega, multiplicas, haces toda esta cosa, entonces vas a tener que la parte imaginaria y la parte real pues van a estar dadas por alfa, alfa 2 más omega 2 y este menos omega, alfa 2 más omega 2. Profe, no lo entendí, hágalo, álgebra, listo, eso es pura álgebra. Aquí lo que estoy repasando es cómo escribir números complejos en su forma polar. Listo. Y cómo se encuentra la magnitud de f de omega y cómo se encuentra el ángulo de f de omega para poder hacer este tipo de tareas. Listo. Observen la figura 3, es muy bonita. La figura 3 dice, venga, ¿cuál es la magnitud de f de omega? ¿Y cuál es el ángulo o el argumento de f de omega aquí? Entonces, ¿cómo cambia esto? Pueden mirarlo en detalle, eso va a ser importante porque es un gráfico que muestra magnitud y fase. Y los gráficos en espectro en magnitud y fase en magnitud son de una importancia muy grande en el mundo de Fourier, nuestro personaje que ve el universo en términos de transformadas de Fourier y que es un invento del profesor Aristizábal. Bien, para terminar esta clase, los ejercicios. Está el ejercicio 1 de la página 13, el ejercicio 2, van a hacerlo, por favor, y en la próxima clase vamos a discutir las propiedades de la transformada de Fourier. Pero tienen una tarea que es la siguiente. Van a crear un GitHub, listo, y van a ir poniendo el código de lo que hacen a mano, cómo lo hacen con NumPy. Cómo pueden calcular transformadas de Fourier usando NumPy. Entonces me van a verificar que lo que hacen a mano, ¿cierto? Cómo se ejecuta en un notebook. El notebook puede correr en Google Colab
pero quiero que empiecen a familiarizarse programando las transformadas de Fourier. Ok, entonces me crean una cuenta en GitHub y ponen una buena página de entrada de su cuenta. No sé quiénes de aquí ya tienen cuenta en GitHub y van resolviendo los ejercicios tanto a mano como utilizando NumPy. Listo. O ScientificPy o Julia, si usted sabe Julia, cualquiera de los tres se lo puedo admitir. Y el código me lo debe ir mostrando en GitHub, cómo va quedando y las gráficas que puede ir haciendo de este trabajo. Entonces, por favor, esa es la tarea. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Claro. Luis Fernando, ¿bien? Profe, sí, una duda. Tenemos que hacer el código para los ejercicios, ¿cuáles, perdón? De la página 13. Para todos los ejercicios que vamos haciendo, de la 1 a la 13. Ah, ok. Bueno. O sea, los ejercicios que hay ahí, vamos a hacer el código, listo. Eso es muy fácil, es una inteligencia artificial, te lo puede hacer. Tú le dices cómo hacer esto. Pues tenía la duda también de que hay una biblioteca, creo que era en NumPy para la transformada de Fourier. ¿Se puede usar o se quiere que haga la transformada? No, usted está en un nivel, no, Luis, usted ya está en un nivel alto. En ese nivel usted lo puede hacer con la biblioteca y puede hacer los gráficos y graficar el espectro en magnitud y el espectro en fase. No, use la librería, usted ya sabe Python y ha programado mucho, entonces no, hágale, listo. Listo, gracias. La idea es que nos familiaricemos programando transformadas de Fourier para que luego cuando las tengamos que hacer con señales, pues ya eso sea muy natural. ¿Listo? Tienen quiz el lunes, el quiz va a ser sobre las páginas, las primeras 13 páginas de este texto y sobre la presentación de sistemas que vimos en la clase pasada, ¿ok? Cómo están distribuidos los sistemas, qué propiedades tienen los sistemas, etcétera. Con eso vamos ya tomando mucha forma, estamos en calentamiento para poder llegar a la parte o al núcleo del curso de procesamiento de señales. Ok, nos vemos el lunes en el aula de clase. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan. Listo, chao, profe.